Muy buenas noches, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana Sion. Bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias al Señor y a los pastores por este tiempo que nos permiten compartir acerca de la palabra de Dios. Y antes de iniciar nuestro tema, que es la carta a la iglesia de Esmirna, vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que nos permite, Señor, reunirnos por este medio para poder escudriñar tu palabra, Señor. Y te damos gracias también, Señor, no solo por tener tu palabra, sino por tener al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo, prepara nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto en abundancia, derribando todo argumento, toda maquinación, todo pensamiento que es contrario a ti y contrario a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, que tú nos guíes y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones y sea una palabra, Señor, que nos sostenga, una palabra que nos afirme, que nos perfeccione, que nos establezca en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. En los martes anteriores estuvimos compartiendo acerca de las 5 iglesias, de 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, que tenían tachas para con el Señor, unas en mayor grado que otras, pero todas tenían alguna situación que debían enmendar. Sin embargo, dentro de esas 7 cartas hay 2 iglesias, o hay 2 cartas a 2 iglesias que no contienen ninguna tacha, y eso nos sirve a nosotros también como un ejemplo de lo que el Señor espera de su iglesia. Y una de esas iglesias es la iglesia de Esmirna. Las 2 iglesias a las cuales el Señor se refiere y sin tacha en estas 7 cartas son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. En el caso de ambas iglesias son un contraste con respecto a las otras 5. Y la iglesia de Esmirna lo es en cuanto a su fidelidad a pesar de la tribulación y de las pruebas, en tanto que la iglesia de Filadelfia es un contraste con respecto a las otras iglesias en cuanto a guardar la palabra, no negar su nombre, vivir en la plenitud del amor de Dios y en la obediencia, en la paciencia y retener la fe. Pero hoy nos vamos a concentrar en la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad comercial muy bonita, grande y rica en la costa occidental de Asia Menor. Tenía una alianza con Roma que la convirtió en un centro cultural y foco de adoración al César. Y esta fue una de las razones por las cuales a esta iglesia se le persiguió. También en esta iglesia, en esta ciudad vivían muchos judíos por nacionalidad, pero no espiritualmente. No eran judíos espirituales, no vivían verdaderamente la fe, y eso implicaba también que contribuían a la persecución de la iglesia como en otros lados. En aquel tiempo la persecución de la iglesia vino por dos vías: una por los gentiles, o sea, los romanos, y otra por los judíos. El nombre de Esmirna deriva del árbol de la mirra, y este nombre tiene al recordarnos o derivarse de la mirra, nos recuerda a la mirra, y la mirra tiene un significado especial que aplica a cada uno de nosotros. Para producir la mirra debe ser para producir la mirra, que va a ser quemada en el altar del incienso del tabernáculo como olor agradable al Señor. La mirra debe ser molida y convertida en polvo, y esta es el mismo proceso por el que debemos pasar todos los creyentes, de morir al yo, a la vida egocéntrica, a la carne,
como nos lo enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículo 30, a aprender la obediencia por medio del sufrimiento, como nos lo enseña Hebreos capítulo 5, versículo 8, que fue la forma como Jesús aprendió la obediencia, y también ser modelados a la imagen de Cristo. O sea, todo este moler conlleva el morir a la carne, el aprender a la obediencia y el ser modelados a la imagen de Jesucristo, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 29, y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Esta iglesia de Esmirna contribuyó, si se puede decir de esa forma, a la causa del Evangelio, con por lo menos unos 2.300 mártires a lo largo de su historia. Y esto la lleva a representar, esto y otras cosas, la persecución, la fidelidad y algunas características más que vamos a ver de la iglesia de Esmirna, nos llevan a representar, a que esta iglesia representa la época de la iglesia del año 100 al año 313 después de Cristo, perseguida por los romanos, es decir, representa la iglesia de la época del martirio. Para continuar viendo o escudriñando lo que las escrituras nos enseñan acerca de la iglesia de Esmirna y que aplica a la vida de cada uno de nosotros hoy, vamos a leer el pasaje de la escritura que se refiere a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Por cierto, esta es la carta más pequeña de las 7 cartas a las 7 iglesias. Solo tiene 4 versículos, pero son 4 versículos que contienen una riqueza impresionante como cada versículo de la palabra. Y dice la palabra así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Como vemos en esta carta, el escritor se identifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esto es una clara alusión a Jesucristo. Es una clara identificación de Jesús, el triunfador sobre la muerte en la resurrección. Y esto le dice a la iglesia de Esmirna, pero también nos dice a nosotros como recordatorio que así como él murió, nosotros también moriremos, pero como él resucitó, nosotros también resucitaremos victoriosos a la eternidad. El mensaje de estas dos identificaciones de Cristo pareciera ser, número uno, que el Señor, igual y antes que nosotros, también estuvo en aflicción. En segundo lugar, que nuestra aflicción es su aflicción, porque estamos en Él en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Él conoce lo que es estar en aflicción. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, por cuanto que Él fue tentado, Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Y el tercer mensaje de esta identificación de Jesús parecería ser que el enemigo, y recordarnos que el enemigo y las circunstancias no van a vencernos, no tienen la última palabra. Así como Él finalmente tuvo victoria, nosotros también la tendremos. Y esto es lo que nos recuerda Romanos 8:37, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. También que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad.
con su vara y su callado. Y esto nos recuerda el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y que no debemos temer la muerte física o la muerte circunstancial por la aflicción, por la persecución, por los problemas, por las carencias. ¿Por qué razón? Porque después de ella siempre resucitaremos, y eso significa que viviremos triunfantes. Recordemos lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículos del 35 al 39. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la identificación de Jesús como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, nos recuerda que aún en medio de las circunstancias más difíciles, después de ellas hay victoria para cada uno de nosotros, que el sufrimiento, la aflicción, las pruebas, etcétera, son simplemente temporales, pero que lo definitivo es que cada uno de nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo, y venceremos siempre. Muy bien. Luego le dice en Apocalipsis 2:9, en la primera parte le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Los ojos del Señor penetran a través de la multitud de nuestros esfuerzos hacia lo esencial. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que dice Primera de Samuel capítulo 15, versículo... es en el capítulo 17, si no estoy mal, cuando Samuel va a ungir a David, y el Señor le dice a Samuel: no mires lo externo, no mires su parecer, porque yo no miro lo que miro el hombre, yo miro el corazón. Y lo que acá, cuando le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, está hablando de que el Señor conoce el corazón. Él y esto nos y por qué nos habla y por qué pensamos que se dirige a conocer el corazón. Muy sencillo, no enumera esas obras, pero sí nos enumera o sí nos enseña todo el pasaje que esta iglesia se mantuvo firme en medio de las circunstancias más adversas. Por lo tanto, y esa firmeza, esa valentía, esa perseverancia en el Señor a pesar de las circunstancias externas negativas o contrarias, habla de lo que había en el corazón de estos creyentes. Y esto nos recuerda a nosotros que el fruto de nuestras obras, grandes o pequeñas, que hagamos para el Señor, aunque los demás no las vean o aunque los demás no las reconozcan, el Señor sí las ve, y el Señor en su momento las reconocerá. Dice la palabra que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos por sus santos, por sus hijos. Entonces no debemos ir detrás del reconocimiento del mundo, sino detrás, o de las personas, sino detrás del reconocimiento del Señor. Y para tener el reconocimiento del Señor, esto implica el tener un corazón recto y correcto delante del Señor. Lo importante para Dios no es el hacer, sino lo importante para Dios es la transformación interna de nuestro corazón, la sumisión a la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter, para transformarnos a la imagen de Cristo, para alcanzar la obediencia, para alcanzar la santificación, y eso va a derivar en obras externas
que son la señal de nuestro crecimiento y de nuestra maduración en la obediencia y en la santificación, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, como nos lo enseña Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace u obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también nos lo enseña la palabra de Dios en aquel pasaje cuando el Señor dice: ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3 y versículo 7, la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación. ¿Y qué significa santificación? Santificación significa obediencia. Santificación significa el tener un corazón arrepentido de la vieja manera de vivir, un corazón que aborrece el pecado y un corazón que se esfuerza por obedecer al Señor en cuanto a toda su palabra. No implica que debamos ser perfectos, pero sí implica que cada día debemos ir caminando y creciendo hacia ese perfeccionamiento, como lo enseña la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí hay un dato también interesante. El Señor dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Se está refiriendo también a algo que probablemente se refiere a algo que usualmente pasa en nuestras vidas. Cuando estamos en las etapas de mayor sufrimiento, angustia, aflicción, entonces en ese tiempo es cuando más buscamos la comunión del Señor, cuando más comunión tenemos con Él, cuando más cerca estamos de Él y cuando más permitimos que el Espíritu Santo forme su carácter en nosotros, y que es la voluntad de Dios, como nos lo enseña 2 Corintios 3:18, que el Espíritu nos va llevando de gloria en gloria para transformarnos al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, y madurarnos en la obediencia. Así que el Señor está enfatizando mucho en este tema de yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, en lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y esto nos debería llevar a reflexionar qué es realmente lo que hay en nuestro corazón. Estamos buscando al Señor porque Él es Dios, porque Él es bueno, santo, justo, perfecto, verdadero, etcétera, o solo estamos buscando al Señor por conveniencia, para que Él nos saque de nuestros clavos, para tener una vida fácil, etcétera, etcétera. Y también examinar los motivos por los cuales estamos sirviendo al Señor. ¿Realmente lo estamos sirviendo por amor o lo estamos sirviendo para ser reconocidos, para obtener alabanza de otros, para alcanzar una satisfacción personal? Es importante, este pasaje nos está hablando de lo importante que son los motivos del corazón. Recordemos que el Señor no ve lo externo, no ve lo que vemos nosotros, sino que el Señor ve nuestro corazón. Y lo que ve en nuestro corazón es que tanto estamos caminando conforme a su voluntad, que es la obediencia, nuestra santificación, nuestra transformación al carácter de Cristo. Siguiendo adelante en la siguiente parte de Apocalipsis 2:9, el Señor le dice: pero tú eres rico. Y esto es un claro contraste con la iglesia de la Odisea. La iglesia de esta iglesia de Esmirna era pobre, pero era rica espiritualmente. Era pobre en cuanto a bienes materiales, en cuanto a riquezas, en cuanto a reconocimiento del mundo, pero era rica espiritualmente. En tanto que la iglesia de la Odisea era totalmente al revés. La iglesia de la Odisea era rica, no tenía necesidad de nada, probablemente era una iglesia famosa,
pero el Señor le dice que es una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda, todo lo contrario de lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna, y eso lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 17. Y la pobreza de esta iglesia debió... Si el Señor lo está marcando acá, es porque le impresionó la fidelidad de esta iglesia a pesar de su pobreza, y por varias razones. Y recordemos que hablamos de que esta ciudad era una ciudad importante, era una ciudad rica, era un emporio comercial, y era una ciudad que tenía una alianza con Roma, y esto hacía que esta ciudad fuera una entrada al lado occidental de Asia Menor para el Imperio Romano, y esto implicaba riquezas, y esta iglesia, en medio de las riquezas por la persecución tanto de los romanos como de los judíos, probablemente por esa razón era pobre, porque la persecución en el tiempo de los romanos implicaba que la persona perseguida perdía sus bienes le eran expropiados, además tenía que salir huyendo para defender su vida, y eso implicaba que dejara todos sus bienes de lado. Así que cuando el Señor le dice que tú eres rica, el Señor está consciente del precio que esa iglesia ha tenido que pagar por mantener su fidelidad y su firmeza a la palabra de Dios. Y cuando el Señor le dice, pero tú eres rico, está hablando que es rico espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los creyentes, independientemente de los bienes o de lo material que podamos tener, espiritualmente tenemos toda la abundancia de las riquezas divinas, de las riquezas de Dios, como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 18, y Efesios capítulo 3, versículo 16. De hecho, la oración de Pablo a los Efesios por los Efesios, en Efesios 1, versículos del 15 en adelante, habla de que el Señor le dé a estos creyentes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepan las riquezas de la herencia de los santos, o sea, las riquezas de la gloria de Dios para los santos. Así que hay riquezas riquezas espirituales, aparte de las riquezas materiales, riquezas espirituales en Cristo Jesús. De ellas nos habla la palabra. Podemos hablar de la gracia, de la misericordia, del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el cuidado de Dios para con nosotros, la fortaleza, la seguridad, la protección, la provisión, la liberación, la restauración, en fin, tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas y que no necesariamente representan riquezas materiales, pero sí representan riquezas de vida. Recordemos que el hombre, más que un ser material, es un espíritu que vive en un alma, que tiene un alma y que vive en un cuerpo, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, lo cual nos dice que por sobre las riquezas materiales están las riquezas espirituales y las riquezas emocionales, que son superabundantes en Cristo Jesús. Así que el Señor le está recordando a esta iglesia que, aunque pueda ser pobre materialmente, es rica espiritualmente, que tiene a su disposición todas las riquezas de la gloria de Dios para con cada uno de nosotros. Hoy esto es importante para la iglesia de hoy, este contraste que el Señor está haciendo en cuanto a la iglesia de Esmirna es importante para la iglesia de hoy. ¿Por qué razón? Porque en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos creyentes ocurre lo contrario de la iglesia de Esmirna. Se inclinan hacia una adaptación al sistema social vigente con sus exigencias. Por el otro lado,
crean doctrinas aparentemente espirituales, pero cargadas de materialismo, cargadas de codicia, enfocadas no en Cristo, no en el señorío de Cristo, no en la vida eterna, sino enfocadas en el bienestar material, apegándose a cosas materiales y terrenales, a las riquezas, lo que trae sin falta una pobreza espiritual, como nos lo enseña la palabra en el caso del joven rico y Lot. El joven rico tenía todas las riquezas a su disposición, pero estaba vacío espiritualmente y andaba buscando más del Señor. Sin embargo, por el amor a las riquezas, a pesar de que conocía la palabra, a pesar de que creía en Dios, él no sigue a Jesús. Y Lot, por lo consiguiente, la perdición de Lot estuvo en su afán por las riquezas materiales. Así que esto es un recordatorio para nosotros hoy, que nuestro enfoque debe estar en primer lugar en las riquezas espirituales que el Señor tiene para nosotros, y parte de ellas es la prosperidad económica, pero no es la prosperidad económica el fin. La palabra de Dios nos lo enseña claramente en 3 de Juan 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. No se refiere solo a lo económico. Lo económico es una parte, pero no la parte fundamental. En lo económico usted y yo ya estamos asegurados. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor y Él ha dicho que nada nos faltará, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa parte ya debería despreocuparnos. Deberíamos ocuparnos más en lo que es lo espiritual y la transformación de nuestro carácter para alcanzar el carácter de Cristo. Finalmente, en cuanto a este tema, podemos ver que ni la pobreza ni la riqueza son signos de espiritualidad, son simplemente situaciones temporales. La verdadera espiritualidad consiste en la obediencia a Cristo, independientemente de las riquezas o de la pobreza. Y estas cartas nos lo evidencian con absoluta claridad. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica materialmente, pero pobre espiritualmente, en tanto que la iglesia de Esmirna es una iglesia pobre materialmente, pero rica espiritualmente. O sea, al contrastar los dos casos nos podemos dar cuenta que ni la riqueza ni la pobreza son signos de espiritualidad, como algunos hoy quieren vendernos la idea, que para unos que para ser cristiano hay que ser pobre y otros que para ser buen cristiano hay que ser próspero. Ninguna de las dos cosas nos lo convalida la palabra de Dios. Siguiendo adelante en lo que dice la carta, ahí en Apocalipsis 2:9 habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Y por qué es esto? ¿Y qué aplicación tiene para nosotros el día de hoy? En la ciudad de Esmirna vivían muchos judíos por nacionalidad, pero no eran judíos espiritualmente, no profesaban la verdadera fe en Dios, porque entonces hubieran sido creyentes. Ellos mantenían las creencias antiguas de los fariseos y de los escribas, incitaban a la persecución contra los cristianos. Esa es una de las razones por las cuales el Señor le llama a estos judíos sinagoga de Satanás, porque realmente no tenían fe, porque no eran verdaderamente creyentes, y lo reafirma cuando dice que dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos de raza, pero no eran judíos realmente practicantes, eran judíos nominales. Y eso nos recuerda, referido al día de hoy,
que así como en aquel tiempo, hoy hay muchos cristianos nominales que sin embargo de alguna manera vituperan, desprecian o blasfeman el nombre de Cristo, en primer lugar despreciando sus mandamientos y sus principios, como en su tiempo estos falsos judíos blasfemaban contra Dios, llamándolo despreciativamente el ahorcado. Despreciar o menospreciar los mandamientos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sangre de Cristo, etcétera, es una forma de blasfemia, y eso es algo que lo podemos observar hoy en algunos lugares. Aparte, otros blasfeman por ignorancia, siguiendo enseñanzas de error, mentiras de Satanás en contra de Dios y de Cristo, predicando un evangelio que no es el verdadero. Y tenemos ejemplos de ello, por ejemplo, los gnósticos, los de la teología de la liberación, la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, la nueva era, la confesión positiva, la falsa gracia, etcétera. Es un evangelio diferente al evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene, y la palabra de Dios tiene algunas cosas que decirnos respecto a estas personas que se desvían y tuercen la verdadera enseñanza de toda la palabra de Dios para sustentar ciertos puntos de vista que no son los del Evangelio. Y dice la palabra, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 3 al 4, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, hay una advertencia sumamente fuerte para quienes hacen eso. Dice la palabra: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicase diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Eso no es su significado. Así que es algo sumamente delicado el desviar, el cometer ese tipo de menosprecios o ese tipo de desviaciones del verdadero evangelio del Señor, porque tiene consecuencias no solo en la vida terrenal, sino tiene consecuencias también en la vida eterna. Y debemos estar atentos a esto, porque la misma palabra de Dios, por ejemplo en Mateo 24, nos advierte que en los últimos tiempos, o conforme nos vayamos acercando a los últimos tiempos, y es obvio que hoy, 2000 años después de esa advertencia, estamos muchísimo más cerca de los últimos tiempos. Jesús nos indicaba que habría una proliferación de falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros que engañarían a muchos.
Así que necesitamos mantenernos firmes y sólidos en relación con el engaño y con la apostasía y de los últimos tiempos para no caer en ella y mantenernos firmes en la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos mantenemos firmes en la fe en el Señor? Mediante el conocimiento de la palabra, además de ello, mediante la comunión a toda verdad. Estos judíos de los cuales habla este versículo, que afirman ser judíos auténticos, pero de los cuales el Señor dice que no lo son, son el prototipo de los religiosos y tradicionalistas actuales sin Cristo. La persecución hoy, la persecución por parte del mundo en la mayoría de países no es tan grave como la persecución de los religiosos que afirman ser muy correctos, pero no lo son. Afirman ser la iglesia verdadera, pero se burlan de los verdaderos creyentes que van tras la obediencia y la santidad con calificativos como fanático, religioso, tradicionalista, fundamentalista, legalista, etc. Y a ellos, a pesar de que podrían ser una moderna sinagoga de Satanás en la que se duda de la persona de Cristo y de la infalibilidad de la Biblia, entre otras doctrinas bíblicas. O sea, ellos sostienen ser la iglesia verdadera a pesar de que ponen en duda la persona de Cristo y la infalibilidad de la Biblia. Y esto lo vemos en muchas denominaciones o en algunas denominaciones existen actualmente, donde ya incluso en algunas se llega a decir que la Biblia es solamente un mito, que la Biblia es una leyenda, que no hay que hacer caso a las cosas sobrenaturales de la Biblia, que la creación del mundo no es como lo dice la Biblia, sino es como lo dice la ciencia, y que el hombre no es una creación de Dios, sino que deriva del mono, etcétera, etcétera. O sea, están negando partes fundamentales de la palabra de Dios. Y de ello debemos cuidarnos, porque en la medida que nos acercamos a los últimos tiempos, eso va a ser cada vez más delicado, más incisivo, y va a querer introducirse en todas las congregaciones. Siguiendo con Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y acá el Espíritu Santo claramente afirma que Dios nos concede a los hijos de Dios, nos recuerda que Dios nos concede a los hijos de Dios la gracia suficiente para vencer cada prueba. La fidelidad de Dios se manifiesta de muchas maneras. Primero, no permitiendo que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, y que Dios proveerá con cada prueba una manera, no solo por la que podamos resistir, sino una manera en la que la podamos vencer, y nos dará la salida. Y esto nos lo enseña Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 13. Dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por el otro lado, también los creyentes estamos investidos de poder de Dios para la lucha contra o a través de las pruebas, mediante primero la gracia de Dios, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo en nosotros y la intercesión tanto de Cristo como del Espíritu Santo, para que nosotros venzamos, hagamos la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que seamos victoriosos en medio de toda circunstancia adversa. Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14 dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, la gracia de Dios está para salvación, y esa salvación implica el vencer toda circunstancia negativa. Necesitamos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, tenemos ahí la manifestación de la gracia de Dios como un arma a favor de nosotros para contrarrestar todo a nuestras vidas. Por el otro lado tenemos la sangre de Cristo, y recordemos lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto se complementa con lo que dice Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el acercarnos al Señor nos hace de estar llenos de su poder, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su victoria para vencer todas las obras de las tinieblas. El poder del Señor nos ha sido dado para que manifestemos la vida y la piedad. En segunda de Pedro capítulo 1, en versículo 3, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 4, la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y mediante la salvación provista por Cristo podemos vivir como corresponde al Señor, agradándole en todo sentido, dando fruto en toda buena obra, fortalecidos con todo poder, conforme al poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, de modo que tengamos perseverancia y paciencia en medio de las pruebas. Y recordemos que el perseverar y ser paciente en medio de las pruebas aumenta nuestra fe, aumenta nuestra paciencia, y por la fe y la paciencia se reciben las promesas de Dios. Así que usted y yo, al igual que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer, de la misma manera usted y yo no tenemos que estar apenados, afligidos o lo que sea por lo que podamos padecer de aquí en adelante. Número uno, porque hemos padecido anteriormente y el Señor nos ha dado la victoria, y si ya nos dio la victoria anteriormente, nos la va a dar nuevamente. En segundo lugar, todas esas situaciones contrarias y todas esas pruebas que podamos pasar son para nuestra bendición. La palabra de Dios dice en primera de Pedro capítulo 1, versículos del 6 al 9, que si es necesario por un breve tiempo vamos a ser probados, para que nuestra fe sea hallada en alabanza cuando venga el Señor. O sea, es algo que nos conviene. Además, la prueba de nuestra fe nos lleva a un nivel superior, digamos, de fe, a un nivel superior de bendición, a un nivel superior de vida plena. Entonces no tenemos por qué afligirnos. Más bien necesitamos que todas estas cosas nos fortalezcan y saber con toda certeza que aunque estas cosas puedan venir en nuestras vidas en ciertas etapas, vamos a
salir de ellas mediante una dependencia de la fidelidad y del poder de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Colosenses 1:27, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Santiago capítulo 1, versículo 12, que bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque después de que pase la tentación recibiremos la corona de vida, que por cierto es uno de los galardones que está reservado para la iglesia de Esmirna, porque soportaron la tentación. Y no tenemos que asustarnos ni temer si sufrimos por causa de la justicia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 14, nos advierte algo y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y finalmente recordémonos lo que dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él, el Señor Jesucristo, ha vencido al mundo, y usted y yo estamos en Él, y porque estamos en Él, usted y yo venceremos. La palabra también nos habla ahí mismo, dice en el versículo número 10, dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Esto nos habla de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? En nuestra vida cristiana, quien nos haya vendido la idea de que la vida cristiana es una vida en un lecho de rosas, no es cierto. La vida cristiana es una vida de esfuerzo, es una vida de valentía, es una vida que va a tener que enfrentar sus problemas, pero la diferencia está en que para nosotros los problemas nos conducen a un mayor nivel de bendición, a un mayor nivel de vida eterna, mientras que para el impío los problemas se los tragan. Vamos a enfrentar probablemente los mismos problemas que enfrentará el impío, pero con la diferencia que para él eso será producto de muerte, mientras que para nosotros será producto de vida eterna. Nos conducirá a vida eterna. Y en cuanto a esto de los 10 días, estos 10 días tienen dos significados interesantes. Uno es la aplicación profética de 10 grandes persecuciones que iban a ocurrir bajo el mandato de 10 césares romanos, lo cual sucedió en los siglos 2 y 3 antes de que la iglesia fuera reconocida como la religión oficial del Imperio Romano. Esos 10 días representan entonces 10 persecuciones realizadas por 10 emperadores romanos entre el siglo II y el siglo III. Por el otro lado, también nos habla en cuanto a las pruebas y a la tribulación, lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9, que las pruebas van a ser por un poco de tiempo. Generalmente los tiempos de prueba son menores que los tiempos de bendición que experimentamos de la mano de Dios, aunque cuando estamos en medio de la prueba no lo percibimos de esa forma, ¿verdad? Pero la verdad es que es mucho más los tiempos de bendición que los tiempos de prueba, de tribulación o de circunstancias contrarias que vengan a nuestras vidas. Y precisamente el día de ayer yo en la noche estaba reflexionando y dándole gracias al Señor por todo lo que había hecho en mi vida, y me recordaba de muchos momentos difíciles en la vida en los cuales siempre el Señor al final me dio la victoria, y me recordaba que en esos momentos me sentía
terriblemente mal, me sentía como que no iba a salir adelante. Sin embargo, una de las cosas que el Señor hizo en mi vida en esos tiempos fue darme la perseverancia, la persistencia para mantenerme firme en el Señor, y finalmente la prueba y la tribulación pasaron y al final de cuentas logré, el Señor me llevó a un nuevo nivel de victoria, a un nuevo nivel de bendición. Así que, mi amado hermano, hermana, no se preocupe. Las pruebas son temporales. Y si usted está en una prueba en este momento, solo ponga su mirada no en las circunstancias, ponga su mirada en lo que Dios va a hacer a través de la prueba y que lo va a sacar en victoria a un mayor nivel de bendición, a un mayor nivel de comunión y de cercanía con Él, a un mayor nivel de vida eterna. Por el otro lado, la palabra también en el versículo número 10, en la última parte, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esto hace referencia a lo que sucedía en el tiempo del Antiguo Testamento en cuanto a las competencias atléticas. Dice la palabra en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos los que compiten en torneos deportivos pasan por un entrenamiento riguroso. Ellos lo hacen para obtener una corona temporal que no dura, mientras que nosotros también vamos a pasar por un entrenamiento riguroso temporal que nos llevará a obtener una corona que durará para siempre. Y el premio o la corona a la que se refiere este pasaje es a la victoria de la salvación eterna. No solo la vida eterna que ya tenemos acá, que se incrementa, sino además de eso la eternidad que pasaremos con Cristo. Esta meta solo puede lograrse mediante la renuncia a los derechos propios por vivir la vida de Cristo en nosotros, por vivir su buena voluntad agradable y perfecta, la santificación, la obediencia, el genuino arrepentimiento. El símbolo de la corona en este pasaje representa dos cosas. Uno, la perseverancia y la constancia que se requiere para ganar una carrera es equivalente a la que se requiere del creyente para vivir una vida cristiana, porque puede encontrarse con escollos, obstáculos, dificultades en el camino, y de hecho los va a encontrar. Pero la meta de la vida cristiana, también en este pasaje nos recuerda que hay una meta en la vida cristiana, y esa meta es la corona de vida, y esa corona de vida representa la vida eterna y la eternidad, que, como hemos mencionado en otras oportunidades, son dos cosas diferentes. La vida eterna es la calidad de vida del creyente, mientras que la eternidad es el lugar donde vamos a vivir esa calidad de vida perfecta. Pero la vida eterna la podemos vivir desde el día de hoy acá en la tierra, y en la medida en la que usted y yo sobrepasamos por esas aflicciones, esas pruebas, esas circunstancias contrarias, y las vencemos, nuestra preparación espiritual, aunque no la veamos, nos acerca a un nivel superior de vida eterna acá en la tierra. Y finalmente, en el versículo 11 dice la palabra: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere esto? Hay dos muertes por las que pueden pasar las personas. Uno es la muerte física y la otra es la muerte eterna. Todos vamos a pasar por la muerte física, pero los creyentes solo tendremos la muerte física porque ya tenemos vida eterna, no pasaremos por la muerte eterna, mientras que el impío no solo tendrá la muerte física, sino tendrá la muerte eterna. Así que el que venciere tendrá esa vida eterna en la eternidad, no sufrirá ningún daño de esa segunda muerte. Y finalmente, en ese mismo pasaje, en Apocalipsis 2:11,
dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es un recordatorio. Mis amados, no solo debemos escuchar la palabra, no solo debemos escuchar la dirección del Espíritu Santo, debemos escucharla atentamente. Debemos escuchar o leer la palabra atentamente, de tal manera que la palabra se haga vida en nosotros, que la palabra sea atesorada en nuestro corazón, no simplemente sea una palabra oída, sino sea una palabra atesorada, guardada, y una dirección del Espíritu Santo atesorada y guardado en nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios en la parábola del sembrador nos enseña que hay 4 terrenos. De esos 4 terrenos, 3 la palabra de Dios no fructifica, solo en uno sí fructifica, y fructifica en aquel que la escucha atentamente, la guarda, la atesora y la pone por obra, la entiende y la pone por obra. Los otros 3 terrenos son el que cayó a la orilla del camino, que vino el diablo e inmediatamente se la robó, es decir, la oyó por un oído y se le salió por el otro. El segundo terreno es el terreno entre pedregales, que significa aquellos que reciben la palabra en el momento con gozo, pero inmediatamente que vienen situaciones contrarias, donde debe aplicar esa palabra, se desinfla y deja la palabra a un lado y responde de una manera carnal. Y está el último, que es entre espinos, que los afanes de la vida y los afanes por las riquezas entierran la palabra, es decir, todo está bien mientras no le toquen lo material. Esos son los 3 terrenos donde la palabra no fructifica, pero el buen terreno es aquel que oye y atentamente la palabra de Dios y la escucha poniéndole atención, entendiéndola y atesorándola, guardándola en su corazón para ponerla por obra inmediatamente. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. Tiene toda la libertad de hacerlo, por un lado, y por el otro lado le recuerdo que el próximo martes seguiremos con estas enseñanzas acerca de las 7 cartas de la iglesia y comenzaremos con la iglesia de Filadelfia. Estas enseñanzas no solo fueron pertinentes en su época para esas 7 iglesias, sino, como hemos visto el día de hoy, son también pertinentes para nuestra época y nos hablan acerca de lo que Dios espera de nosotros y acerca de cómo vivir la vida cristiana de acuerdo a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, quiero darles las gracias a todos aquellos que se conectaron el día de hoy, así como también gracias al Señor y gracias a los pastores de la iglesia por permitirnos este tiempo de compartir la palabra, y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para seguir edificándonos en la palabra de Dios y escudriñando la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas. Antes de despedir la transmisión, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de podernos reunir para escudriñar tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu selle esta palabra en nuestros corazones como por fuego, y que esta palabra, Señor, sea una palabra en la cual nos afirmemos nuestros pies, Señor, para perseverar en esta bendita y maravillosa fe que tú nos has dado, Padre. Señor, te damos gracias porque sabemos que en todas las cosas somos más que vencedores por medio tuyo, que no tenemos nada de qué afligirnos en cuanto a las pruebas, las tribulaciones o las circunstancias negativas que puedan venir contra nosotros, porque tú, que eres mayor que todas esas cosas, estás con nosotros y a favor de nosotros, Padre.
Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane, liberte, restaure, fortalezca, Señor, a aquel que lo necesita, Padre, y también, Señor, que nos afirme, que siga acercándonos cada día más a ti, afirmándonos, perfeccionándonos y estableciéndonos en ti, Padre. Y también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre sobre cada uno de los nuestros, Señor, para que ellos también sean perfeccionados juntamente con nosotros. Y si alguno todavía no te conoce, Padre, que tu Espíritu Santo lo traiga a ti con lazos de amor y lo traiga al arrepentimiento para que se vuelva a ti de todo corazón. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo vuelva en sí, en arrepentimiento y se vuelva a ti de todo corazón. Y si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor por ti, Señor, que tu Espíritu Santo que puso esos dones en sus corazones los avive nuevamente y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos juntamente con nosotros nuevamente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche y una bendecida semana. Y si el Señor lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche estaremos nuevamente con otro estudio de las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Bendiciones y un abrazo para todos.